Saludamos con un cordial saludo cariñoso y caluroso a cada uno de ustedes que espera siempre nuestro programa. Nosotras, Mujeres Católicas en Acción, que somos parte de los 11 ministerios que conforman el Grupo de Oración María Auxiliadora, hoy estamos trayéndoles un tema que es lo que se siembra, se cosecha. Pedimos al Espíritu Santo que sensibilice sus sentidos espirituales para que ustedes sean tierra fértil que dará un fruto y un fruto en abundancia. Que esos ojos vean, pero con la mirada del Señor. Que esos oídos escuchen con la escucha del Señor. Que lo huelan a Él, que lo sientan, que lo palpen, que lo sientan en el corazón y que lo sientan también en su cerebro. Así que el tema de hoy, lo que se siembra se cosecha, y vamos a tomar como base la parábola del sembrador. Seguramente ustedes ya han leído esta parábola, seguramente la han escuchado muchas veces, pero cada vez que escuchamos nosotros una cita bíblica, cada vez que escuchamos la palabra del Señor, esta siempre nos trae un mensaje y cada vez nos renueva. Así que vamos a basarnos en San Marcos capítulo 13 del versículo 4 al 9, o bien San Mateo o San Marcos 4 al 13. Y vamos, y dice así, en este momento estoy leyendo San Marcos capítulo 13, dice así: salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino y vinieron las aves y se las comieron. Otros cayeron en pedregal donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra, pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz, ¿qué pasó? Se secaron. Otros cayeron entre abrojos, pero crecieron los abrojos y los sofocaron, o sea, la maleza, ¿verdad? Otros cayeron en tierra buena y dieron fruto. Una el 100, otras el 70 y otro el 30%. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si nosotros observamos, escuchamos, estamos hablando de la parábola del sembrador. ¿Y a dónde nos traslada? Pues realmente nos traslada, por ejemplo, al interior, nos traslada a lo que son las siembras, a lo que son los cultivos. Y realmente vamos a hacer como un contexto de ello. Realmente en ese ambiente nosotros vemos que hay un proceso, hay recursos y hay tiempo. Y vamos a poner el ejemplo en las escuelas, en los colegios, para que los niños aprendan lo que es un proceso de germinación de una planta. ¿Qué hacen? Me imagino que se van a empezar a identificar con ello. Les piden unos granos, ya sea de frijol o de maíz. Les piden también un vaso transparente, muchas veces es de los desechables, pero que sea transparente, pues puede ser de vidrio, toda vez que se vaya observando el proceso. Una parte de algodón y agua. Entonces, también tiene que haber un profesor que da las instrucciones, un alumno que recibe esas instrucciones y un periodo de tiempo en el que se lleva a cabo ese proceso. Paso a paso, ¿qué nos dicen? Bueno, coloque en el vaso una parte de algodón. En esa parte de algodón, coloque las semillas y luego vierta el agua en ese algodón. ¿Qué sucede? Quedan esas semillas en el agua y dicen, bueno, tiene que esperar un periodo de tiempo y va a ir observando y va a ir anotando que va observando. ¿Quién da estas instrucciones? El profesor. ¿Y quién sigue las instrucciones? El alumno. Van pasando los días y esa humedad va haciendo que las raíces vayan saliendo. Posteriormente, la plantita empieza a salir del algodón y va una hojita y va otra hojita y esa planta empieza a crecer.
Ese es un proceso de germinación de una planta. Pues ese proceso lo enseñan a los niños para que comprendan que eso puede ser incluso en casa a baja escala. A veces nosotros lo sembramos en casa, ¿verdad? La hierbabuena, o sembramos el apio, y va pasando todo eso. O bien también los campesinos en sus siembras, cuando siembran su maíz, cuando siembran su frijol, o a gran escala las grandes empresas incluso que hasta exportan. En ese contexto de agricultura está esta parábola que acabamos nosotros de leer. Y yo les haría la primera pregunta. En esta parábola se habla de un sembrador, ¿sí? ¿Quién es ese sembrador? Pues ese sembrador no es nada más ni nada menos que Jesús. También participan unos granos. ¿Quiénes son esos granos? Pues es la palabra de Dios, así es. Y también participa lo que es la tierra. ¿Y quién es esa tierra? Pues somos nosotros, ¿sí? Ese alumno, eso somos nosotros. ¿Cómo convertimos a ese profesor? Nuestro maestro, Jesús, el que guía nuestra vida. ¿Cómo convertimos a los granos, que son esa palabra que nosotros la encontramos en las Sagradas Escrituras? Y esos alumnos prácticamente somos nosotros, las personas, los habitantes, los fieles, los que recibimos que somos esa tierra. Pero déjenme decirles que esa tierra tiene 4 clasificaciones, de acuerdo a lo que nosotros pudimos acá leer. Aquí dice que unas cayeron en el camino. Yo lo veo como una escala, ¿sí? Como en el camino, y aquí nosotros decimos, los que cayeron a lo largo del camino es la primera, es lo más bajo. ¿Qué pasó con esas semillas que cayeron a lo largo del camino? Como quedaron encima, vinieron las aves y se las comieron. Entonces, ¿qué pasó? Ahí no hubo germinación, ahí no hubo resultados, menos iba a haber fruto. Pero si nosotros lo trasladamos a nosotros los seres humanos, porque nuestro Señor hablaba en parábolas para que pudiéramos entender los mensajes que Él nos mandaba. Pero dice ahí, el que tenga oídos que oiga. Y por eso yo decía al principio, que el Señor sensibilice nuestros sentidos espirituales para poder entender esta parábola, porque a veces la escuchamos y no la entendemos. Y es lo que sucede acá en el número 1, el primer tipo de tierra, en el que fue a lo largo del camino y que las aves pasaron y que se las comieron. Entonces aquí sucede que es aquella persona que oye la palabra del reino, pero no la comprende. Que viene el maligno y le arrebata lo que esa persona escuchó. Entonces no permite que ésta quede en esa tierra. Y quisiera ponerle algún ejemplo, y tal vez personal, pero yo les digo, hace muchos años yo venía e intentaba leer las Sagradas Escrituras y yo no entendía nada. Iba a misa y yo me aburría de la misa. Claro que hoy es otra cosa, pero por eso digo yo que es una escala. Eso fue en ese entonces y le pasa a muchas personas, y tal vez ustedes se están identificando con ello, que les ha pasado o les pasa o fue en el pasado. También aquella persona que pudo haber dicho, creo en Dios, pero a mi manera. ¿Y cuál es esa manera? ¿Verdad? Esa manera únicamente puede ser con Dios, únicamente puede ser en la iglesia, pero ellos no van. Y así que dicen, tienen su Dios a su manera. O bien, por ejemplo, acabamos de pasar todo este periodo de Cuaresma, que hubo procesiones muy hermosas, pero lastimosamente hay personas que se quedan en ello, no asisten a los oficios, no comprenden qué son esos oficios del Tríduo Pascual, de esa parte fuerte de la Semana Santa, y no reflexionan en la muerte, en la pasión, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que solo lo ven en forma emocional.
Entonces es cierto que asisten, pero se queda allí. Entonces prácticamente ahí no hay fruto, porque no hay raíz. Ese sería, hablando en esa escala, número 1. Pero también podemos hablar, si ustedes se recuerdan en la lectura que hicimos, ¿en dónde caía también? En un terreno pedregoso. Al caer en ese terreno pedregoso, ¿qué pasó con esas semillas? Aquí dice que sí brotaron, que sí brotó la planta enseguida. Tenía poca tierra, era una de las características, porque el resto eran piedras. Al salir el sol, ¿qué pasó? Por no tener raíz, estas se fueron secando y entonces también murieron estas semillas. Aquí es aquella persona que oye la palabra del Señor, que de momento la recibe con alegría, pero como no tiene raíz en esa tierra, entonces por ser inconstante, sucumbe enseguida. Y en cuanto se presenta alguna tribulación, alguna persecución, se aleja. ¿Quiénes son ellos? Probablemente aquellos que tal vez van a misa, pero aquellas misas sociales, cuando les invitan a un bautizo, a una primera comunión, a un matrimonio, y a veces van a lo último de la misa, ¿sí? O también se les puede invitar a un retiro o a un desayuno, que ahora hay muchas formas de evangelizar, ¿verdad? Y se evangeliza y el desayuno se lleva a cabo con la evangelización. ¿Y qué sucede? ¡Ah, qué bonito estuvo! ¡Ah, qué bonito habló el predicador! Fue un mensaje precioso, pero ahí se quedó. Este momento es una alegría, es como en nuestro léxico chapín, ¿verdad? Como una llamarada de tusa. Y en ese poco interés, pues ya no asisten. Y aún así vienen los problemas, vienen las enfermedades, situaciones económicas, situaciones laborales. ¿Y qué pasa? Ay, no, yo intenté buscar al Señor, pero me empezaron los problemas y entonces mejor ni intento. Y se alejan. Y es lastimoso. Estamos en el número 3, cuando estas semillas cayeron en el abrojo. ¿Qué pasa? Dice que creció la semilla, ¿verdad? Germinó y empezó a crecer, pero a la par creció la maleza. Y entonces la maleza creció mucho más que esa semilla y ahogó esa planta. Es aquella persona que oye la palabra, pero sus preocupaciones, las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas, sofocan esa palabra y quedan sin fruto. Son aquellas personas que probablemente asisten a sus misas de domingo, pero no más. Y entran, oyeron la palabra del Señor y salen como si nada. Entonces sí la escuchan, pero resulta que luego surgen problemas familiares o compromisos sociales y se dirigen toda su atención a ello, entonces ya no reflexionan en el mensaje que el Señor les mandó, ya no reflexionan en esa palabra que les dijo que podían ser mejores, que podían tener una mejor vida, ya no reflexionan en ello. O bien empiezan las enfermedades y en lugar de asistir a la iglesia a orar y a poner en las manos del Señor esa enfermedad o ese problema económico o ese problema familiar o laboral, ¿sí? Lo que hacen es apartarse porque les ocupa más esa situación. O bien tienen sus negocios, o bien su tiempo lo invierten en actividades sociales, lo invierten solo en su empresa y resulta que dicen, no, es que no tengo tiempo porque yo tengo que atender a mis clientes, yo tengo que ir a hacer las compras y además el domingo yo quisiera descansar. Y lastimosamente se quedan sin dar fruto. Pero también tenemos esa cuarta, a ver si ustedes se acuerdan cuando hicimos esa lectura, hay una cuarta y es la tierra fértil. Dice que esta tierra fértil, acá esos frutos surgieron de esa plantita que sí germinó, que sí creció
y dio sus frutos. En este caso, si nosotros habláramos del maíz, entonces creció esa planta grande con sus hojas, con su fruto, o sea, esa mazorca, y dio ese fruto. O si hablábamos del frijol, pues que son los ejemplos, ¿verdad? Nosotros enfocándolo a esta parte de agricultura y del sembrador. Y menciona acá que dieron fruto, unos el 30, otros el 70 y otros el 100. Quiere decir que podemos ser tierra fértil, pero aún así en esa tierra fértil hay clasificación. Unos dan un poco, otros dan otro poco y otros el 100%. ¿Qué esperará nuestro Señor Jesucristo de nosotros? Pues que demos el 100, pero sin embargo vamos por el 30, pues luchemos por ir por el 70 o por ir por el 100. Esta tierra fértil es aquella que se prepara. Otra vez ubiquémonos en el campo. Es aquella que se pasa el arado, que se limpia, se saca toda la basura, todas las raíces anteriores, se le echa abono, que también se le echa agua. Y luego esa semilla, ¿qué va pasando? Va germinando, va creciendo y va dando su fruto. Acá nosotros podemos hablar que el hacer oración al amanecer, al anochecer, en los tiempos de comida, con la familia, cuando se presentan situaciones difíciles, y miren, hasta podemos hacer oraciones flecha, o nosotros estamos viviendo una situación de momento y uno decimos, nos cubrimos con la sangre de Cristo, por ejemplo, en lugar de maltratar, porque a veces vamos en ese tráfico fuertísimo y no podemos pasar, empezamos a bocinar y empezamos que tal por cual. Allí es donde nosotros, si somos tierra fértil, lo que tenemos que hacer es tener paciencia y pedirle al Señor que nos dé paciencia. Ponemos nuestra radio, escuchamos alabanzas y lo que hacemos es orar, rezar el rosario. Miren, es increíble, pero es una forma diferente de vivir. Esa tierra fértil es tan diferente y allí es donde va germinando, es donde va echando raíz, esa base. Entonces, quiere decir asistir a la Santa Misa, pero vivirla, ¿sí? Tomarla para uno. ¿Qué mensaje el Señor me dio hoy a mí? También rezar el rosario, la coronilla de la misericordia. No dejar de ir a nuestros tiempos de misa, pero podemos ir incluso entre semana, no solo los domingos. El domingo definitivamente está establecido en los mandamientos, pero ir también entre semana, ¿verdad? Eso es también la confesión, es algo tan importante, ir a entregar, ¿verdad? Ir a entregar aquello que nos ofendió, que pudimos nosotros haber ofendido, asistir a la adoración de Jesús sacramentado, estar en una comunidad, porque dice que aquel que no está en comunidad no tiene quien le tienta la mano en esos momentos difíciles, ¿sí? Y ser parte de esa comunidad. Entonces, esos frutos pueden ser en casa, en la comunidad o en la sociedad. Eso es lo que nosotros estamos observando, ¿verdad? Que definitivamente cuando se hace una siembra, hay una cosecha. Y yo te diría, permite que Jesús sea el sembrador en tu vida. Permítele ser tú ese terreno fértil, porque así darás fruto y lo darás en abundancia, como dice en la cita de Juan 15:16, y nos dice así: no me habéis elegido vosotros a mí, más bien os he elegido yo a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis frutos, y que vuestro fruto sea duradero. Vean cómo es eso. Si nosotros permitimos que Jesús sea el sembrador en nuestra vida, nosotros vamos a dar esos frutos, y esos frutos en abundancia. Y en Gálatas dice:
Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu Santo, esos frutos van a ser el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí. Contra todas esas cosas dice no hay ley. Tú ya pudiste haberte ubicado en uno de estos tipos de tierra. Y no importa en cuál tipo de terreno tú estés, si estás en el 1, en el 2 o en el 3, en la vera del camino, en las piedras, en el abrojo. Tú tienes que saber que hay un Dios misericordioso que te da la oportunidad a que tú vayas escalando, y si estás en el 1 y el malo te quita ese fruto, tú puedes seguir insistiendo y vas al 2, y aunque de momento seas esa tierra con piedras, tienes que seguir y luego puedes llegar al abrojo. Va a ser toda la riqueza, va a ser todo lo material. Puede que eso te aleje del Señor, pero sigue insistiendo para llegar a ser tierra fértil. Y tal vez llegarás al 30 primero, al 70 después, pero después llegarás al 100. Y sabes, tu familia va a recibir esos frutos, va a haber paz, va a haber felicidad, va a haber comprensión, va a haber alegría. Si tú eres de carácter fuerte, tú vas a poder tener un carácter de mansedumbre. Si tú tienes problemas, hay un rencor en tu corazón, tú vas a poder perdonar. Y si ese ambiente tenemos en familia, va a ser un ambiente de felicidad. Pero eso no solo es en tu familia, también es en el trabajo, también es en la vecindad, y también puede ser en todos los roles. Pero así, tú vas a la comunidad y sabes qué vas a hacer, así como el Señor te dio para que des frutos. Tú vas a hacer el bien al prójimo y tú vas a participar en que otros conozcan al Señor, porque tú te has dado la oportunidad de conocerlo. Así es. Así que mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, sé esa tierra fértil que puede dar el 100%. Que Jesús, María y José estén con ustedes y pueden volver a leer esta parábola del sembrador y luchar por ser esa tierra fértil. Bendiciones.